en el día de hoy para dar continuación a la restauración del Evangelio de Jesucristo y voy a explicar un poco cómo sucedió y también mi testimonio de cómo conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para comenzar este video, quiero indicarles que si no han visto el video anterior, puedan verlo para que puedan entender lo que voy a explicar en este segmento. Y es que se encontraba un joven llamado José Smith, confundido. Él tenía 14 años de edad, vivía en Estados Unidos, y quiero que por favor no juzguemos la nacionalidad ni el lugar, que muchas veces cuando explicamos acerca de la restauración dicen, pero tenía que ser norteamericano y por qué no pudo ser africano. Recordemos que Dios no hace acepción de personas y Él sabe a quién va a revelar su evangelio y Él es el que decide. Entonces este joven se encontraba confundido. En Estados Unidos era el único lugar donde existía la libertad religiosa, aproximadamente en 1830, y pues su familia era muy religiosa. Ellos vivían en un campo, pero ellos siempre iban a las iglesias. Él visitaba diferentes religiones, diferentes iglesias, y él nos explicaba por qué si en Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Él nos explicaba por qué había tantas iglesias y todas decían, esta es la iglesia verdadera. Todas decían. Él se encontraba confundido, como me imagino que tú y muchas personas en la actualidad también estaban confundidos, y como yo estaba también confundida. Él leía mucho la Biblia, así que él buscó en Santiago 1:5. O sea, él no buscó. Él mientras que estudiaba no sabía qué hacer, no sabía a qué iglesia unirse. Y esta escritura que les voy a leer que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, a quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí dice que Dios le da sabiduría a todo el que pida con fe. Independientemente del lugar, independientemente de las condiciones, independientemente de quién seas, Dios siempre va a responder tus oraciones si la pides con fe. Este joven tenía mucha fe y tenía muchas dudas en su corazón de cuál iglesia poder asistir, así que él decidió tomar ese consejo y él fue y oró en una arboleda sagrada. Había un bosque, ¿verdad? Y él decidió ir a preguntarle, básicamente poner a prueba esta escritura, porque si había alguien que necesitaba sabiduría en ese momento, era él. Él fue a este lugar en una mañana y él les voy a indicar él relata lo que sucedió en ese momento. Él dice que cuando estaba orando, primero, él vio que no se sentía bien, que hubo como una fuerza que le invadió, que le estaba haciendo que no orara. Era como una fuerza negativa, básicamente, de que le trabó la lengua y él se sintió muy mal, tanto que iba a dejar de orar. Pero él siguió y él dijo que iba a seguir orando y de repente él sintió que él fue liberado de eso. Y cuando él fue liberado de eso, él vio que se comenzó a salir una luz, ¿verdad? Y dice que la luz era más brillante que él cuenta, dice, vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza. Y esta luz gradualmente descendió hasta reposar sobre mí. Dice, al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado. En ese momento, este joven estaba siendo visitado por el mismo Dios y Jesucristo en la tierra. Y fue respondida su pregunta porque les dijeron que el Salvador le dijo a José, no te unas a ninguna de las iglesias ya que todas estaban en error. Todos sus credos eran una abominación y él dijo, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Esto me pone un poco triste y un poco alegre también, porque vemos que muchas iglesias se aprovechan de estas situaciones y son creadas por los hombres, mas no por Dios. Y es súper lamentable que personas quieran aprovecharse de la buena humanidad de las personas. En este momento, él recibió esa respuesta y él les dijo que ninguna de las iglesias era verdadera. Y es aquí cuando él se le llama como profeta, para que él organice de nuevo la iglesia de Jesucristo en la tierra. La verdadera, la que organizó Jesucristo cuando estaba aquí. Vemos que en este momento comienza a ocurrir una restauración
y no una organización de la nada. ¿Por qué? Porque una restauración es traer algo que estaba roto o que estaba perdido y volverlo a colocar tal cual como originalmente estaba. Estoy hablando de que se organizó nuevamente la iglesia que Jesucristo organizó estando aquí en la tierra. Estoy hablando de que el Salvador apareció en una visión e indicó a este joven de 14 años, joven campesino, un joven que no tenía estudios, joven que solamente tenía dudas y fe en preguntar a Dios. Y él permitió que por medio de él su iglesia fuera restaurada. Y la iglesia, aún siendo el 14 años, pasó mucho sufrimiento, pasaron muchas cosas, que tanto que él a la final le mataron. Pero aún así, imagínense ustedes, eso ocurrió en 1830, estamos en el 2020 y la iglesia se encuentra en muchos países en el mundo. Porque cuando la obra de Dios es, nadie ni nada la puede detener. La obra de Dios va a continuar y por eso estoy compartiendo esto con ustedes también. Entonces les voy a explicar aquí lo que hablamos en la lección anterior. Voy a ver si lo puedo hacer. Una vez que ya tenemos un profeta, ¿verdad? Comenzamos la restauración de la iglesia. José Smith fue llamado como profeta para cumplir básicamente para abrir esta dispensación. O sea, él fue un profeta, él murió, pero actualmente hay otro, porque es una organización. Entonces hay profetas, como hablamos ya en las lecciones anteriores. En la actualidad también tenemos apóstoles, tenemos 12 apóstoles, tal como Jesucristo cuando organizó su iglesia. También tenemos la autoridad, porque saben que no solo se apareció de Jesucristo, más adelante, en los años siguientes, también se aparecieron y le dieron la autoridad del sacerdocio sobre su cabeza Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles originales de Jesucristo, y restituyeron la autoridad del sacerdocio, es decir, que estos personajes divinos resucitados bajaron para darle el sacerdocio. No es una autoridad de que dije, bueno, por leer mucho las escrituras yo tengo el sacerdocio. O como yo digo que esta es la iglesia de Dios, yo tengo el sacerdocio. Esta autoridad es la que sirve para hacer bautismo, confirmaciones en la iglesia, para dar bendiciones de salud. Y esta autoridad es la que Jesucristo le dio a sus apóstoles. Y sus apóstoles se la pasaron a José Smith. Y José Smith se la pasó a otros hombres dentro de la iglesia. Y es como una cadena que actualmente todavía sigue. Vemos que está la autoridad del sacerdocio, que es algo súper importante para que las ordenanzas tengan esa validez tanto en los cielos como en la tierra. Y tenemos aquí las revelaciones continuas, porque en la actualidad también el profeta recibe revelaciones para la iglesia, para todo el mundo, no solo para la iglesia, sino para todo el mundo. Y recordemos que cuando queremos para nuestra vida, nosotros también podemos recibir revelaciones, no solamente el profeta recibe revelaciones a nivel general, pero las personales también las puede recibir cualquier persona. Entonces, están las revelaciones. Vemos cómo la iglesia se ha organizado nuevamente, la iglesia que Jesucristo organizó. A esto le llamamos la restauración del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero testificarles de que yo realmente me siento súper agradecida por pertenecer a la iglesia que el mismo Salvador organizó. Muchas personas tal vez hablen en contra o digan cosas que no son. Pero yo cuando tenía 11 años, yo recuerdo que asistía a varias iglesias evangélicas. Estaba muy asustada porque nunca se me olvida. Me llevaban libretos en las manos del infierno, de las pailas del infierno, del llanto que sufría la gente en el infierno. Y yo pues eso me conmovía, a pesar de que tenía 11 años, yo sabía que era importante saber. Yo tenía dudas porque me decían de que Dios era el mismo Jesucristo, que eran solo uno. Y yo decía, pero bueno, Jesucristo nació, él oró, o sea, estaba súper confundida. Entonces, mi hermana pues quería pertenecer a una iglesia evangélica. Mi papá decía que bueno, porque no escuchamos los testigos de Jehová, que nos pueden ayudar. Mi otra hermana no quería saber nada. Mi mamá pues ni pendiente de lo que ocurría. Y nosotros realmente éramos una familia súper católica, creíamos mucho en la Virgen del Valle y le respetábamos mucho y la respetamos actualmente. Entonces, bueno, resulta que no sabíamos qué hacer y
Yo rezaba mucho el Padre Nuestro, me lo sabía para adelante y para atrás miles de veces, pero nunca oraba. Y orar es hablar con Dios. Entonces hubo un día en que mi papá, me acuerdo que pasó por mi cuarto y me dijo, pregúntele a Dios a ver qué podemos hacer. Y yo me acuerdo que solamente dije, Dios, guíanos. No dije más nada, así tal cual, Dios, guíanos. Y aproximadamente en 2 semanas llegaron a mi casa 2 misioneros. Y estos misioneros, primero hablaron con mi papá y le dijeron que llevaban el Evangelio de Jesucristo. Dijeron las palabras exactas que necesitaba oír mi papá, que él les dijo que íbamos a ir todos a la iglesia. Todos fuimos a la iglesia. Yo la verdad no estaba relacionando mi oración con los misioneros. De verdad no, para nada. Fuimos a la iglesia y lo primero que sentí fue mucha paz. Cuando yo pisé la iglesia yo sentí como una paz diferente. Tenía 11 años. Y más adelante pues tomamos la decisión de bautizarnos como familia. Yo leyendo las escrituras, especialmente el libro de Mormón, que más adelante le voy a hablar de eso, pude preguntar a Dios si era verdadero y yo pude sentir en mi corazón que sí. Pude tener una respuesta. Y no solo eso, cuando yo oré para que Dios nos guiara, Dios exactamente nos guió. Han pasado ya 19 años y aún continúo firme y fui misionera de la iglesia y me siento súper feliz y agradecida de tener este evangelio en mi vida, porque así fue como conocí la iglesia y puedo testificar que es verdadero. Siempre que lo enseño a las personas, les dejo la invitación de orar. Y tú que me estás escuchando en este momento, te digo que por favor ores y preguntes a Dios si realmente la restauración del evangelio ocurrió así. Si quieres conversarlo con los misioneros, por favor házmelo saber en los comentarios y estaré localizando misioneros para ti, depende del país o el lugar donde está, para que ellos puedan enseñarte este mensaje más ampliamente y puedan resolver tus dudas.